Necesitamos juventud. ¿Qué? No sé quién habló ahí, una vocecita. No, digo que necesitamos juventud nosotros. Sin O sea, duda. estamos muy, bastante bajoneados con todo lo que está pasando. Che, acá que dice, ok, Sí, no. esto. Es que ya está grabando y puse a grabar la de Zoom. La Ah, primera pero, pregunta que me quería hacer, Hugo, es, sé que has escrito sobre las privatizaciones o que has escrito sobre el menemismo. sí. Era Marx el que decía que las cosas pasaban primero como tragedia y luego como comedia. ¿Podemos decir que Milei es la comedia del menemismo? Es la farsa, más que comedia, ¿no? Es más, yo lo veo más farsesco. Porque además, cuando se analizan fenómenos políticos, hay que analizarlos en el contexto global. Y si nosotros nos situamos en el año 90, eh, el contexto global era otro muy diferente al de ahora. Había caído la Unión Soviética, eh, el mundo ya había dejado de ser bipolar, pero era unipolar. Estaba Fukuyama hablando del fin de la historia. Entonces, en ese contexto parecía que las ideas liberales o neoliberales tenían campo orégano para actuar. Era muy diferente a la situación actual, digamos. Eh, Ahora existe el multilateralismo. En Rusia sigue teniendo su importancia planetaria. China, bueno, ya sabemos qué es lo que es. Es otro el contexto. Entonces, hacer una transpolación sin analizar ese contexto, como si esto fuera eh, lo mismo, y no, claro, es farsesco, porque es como está fuera de tiempo, es atemporal, digamos, no es ahora ese momento. Eh, no es lo mismo este, este encuadre internacional al que hay que prestarle muchísima atención. Bueno, ya sabemos lo que decía Perón, ¿no? El que no sabe de política internacional no sabe de política. Entonces es un, digamos, además de todo el encuadre psicológico, psiquiátrico este, que hay que, que hay que nombrar porque parece este, que sin eso tampoco se explica, ¿no? A veces con Julio, cuando analizamos las cosas, nosotros analizamos con una cabeza política a la que estamos acostumbrados desde hace años, una formación política que tenemos, y para analizar a este tipo hay que salirse de eso porque eh, Sin duda. hay que pensarlo con una cabeza que nosotros no tenemos, que es la del delirio. Eh, por eso es muy difícil acertar por dónde va a salir, por dónde va a saltar la liebre, ¿verdad? Porque uno debería ser como él para entenderlo. Y bueno, no somos locos. Quizás estemos atormentados, pero es muy difícil eh, clasificarlo a este tipo, ¿no? Por eso digo, sí, es farsesco. Siempre la historia cuando se repite en una segunda oportunidad, pero se repite de una manera que a veces que causaría risa si no fuera una tragedia. Y estamos viviendo esta tragedia, con lo cual esto implica además un montón de, de cosas que no están en el exterior de lo que somos nosotros. Nosotros hemos también cometido muchos errores, pero muchísimos errores, porque eh, mi ley no nace de un repollo. Alguien empolló ese huevo de la serpiente. Y creo que nosotros tuvimos muchísimo que ver, no solo con los errores, sino con las cosas que no hicimos. Porque también nosotros vivimos nuestra propia farsa, digamos.
una segunda etapa. Yo hablo de que es un término que me copió, que tomó de mí el compañero Aldo Dulcevich. Yo hablo de un montonerismo tardío, que también se repite como farsa, ¿no? Si nos situamos en los años 70, eh, yo creo que el foquismo que se intentó llevar adelante en la Argentina en los años 70 digamos, fue un error político gigantesco. No voy a hablar ni de traiciones ni de conspiraciones, porque eso se explica también de una manera más personalizada y no corresponde políticamente hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de errores políticos. Eso fue una elección, digamos, equivocada, equivocadísima. La Revolución Cubana fue la que hizo Fidel fundamentalmente, más que el Che, ¿verdad? Entonces, elegir el foquismo, que es una forma muy de iluminados para llevar adelante la revolución en la Argentina, fue un error que nos, digamos, que pagamos con muchísima sangre de compañeros. Pero si eso fue un error ahora, ¿no? Tener esa misma concepción, digo porque hay una agrupación gigantesca, o por lo menos era gigantesca hasta hace un tiempo, que se llama La Cámpora, que que tiene mucho de esa tradición equivocada en los años 70. Y si estaba equivocada en los años 70, ahora es un absurdo. Yo, si me preguntás a mí qué nombre le hubiese puesto a una agrupación, lo que menos me hubiese ocurrido poner el nombre de Cámpora. Eh, un personaje pequeño, al que Perón despreciaba bastante. Eh, lo Soñemos dice, el libro de Bonazo, el presidente que no fue. La formación política de los menores de 30 se da con ese libro, con el presidente que no fue, Miguel Bonazo. Es el libro que claro, leí cuando empecé a militar. claro, pero ahí nos metemos en la problemática que tenemos. Nosotros también debemos estar bastante locos, ¿no? Porque hay algunos que sueñan con un peronismo que ya no es. Y en cambio hay otros que sueñan con un peronismo que nunca fue. Eh, entonces ahí en esa dicotomía hay una fricción de las ideas, hay una cosa que no cierra nunca, que nunca va a terminar de cerrar. Porque dejar sin saldar discusiones que nosotros deberíamos haber discutido mucho la década del 70, si vos no lo discutís en tiempo y forma, una discusión sin saldar con el tiempo se transforma en una enfermedad política. Y nosotros estamos padeciendo nuestra propia enfermedad, que es a la que debemos apuntar nosotros para enfocar este presente tan espantoso que estamos viviendo. Si no nos alcanza con decir que Milei está loco, muchachos, revisemos lo que hicimos mal, revisemos cómo miramos al peronismo, cómo imaginamos ese peronismo que en realidad nunca fue como lo soñaron estos muchachos, este, y tampoco lo es como, como los nostálgicos de otro peronismo que ya no es, porque ya no tiene lugar. Así como antes analizamos, ¿no? Si el mileísmo puede ser exactamente igual que el menemismo, sí, son resabios menemistas desde ya. Es decir, el menemismo no se fue, se retiró de la cancha para no jugar el segundo tiempo, ¿verdad? Pero en realidad había ganado las elecciones en Sí. primera instancia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a pesar de toda la catástrofe que significó el menemismo, eh, sigue subyacente eso en la sociedad, y no solo en sectores extraperonistas, sino dentro del peronismo también hay mucho menemismo que todavía sobrevive. Pero así como decimos que ya no es la época,
porque el contexto internacional era uno en los 90 y es otro ahora, 30 y pico de años después, eh, tampoco esta es la época de un peronismo como del 46 al 55. ¿Por qué? Porque obviamente que también cambiaron las condiciones. Podemos decir que está hablando, sin nombrarlo, del benemérito secretario de Comercio Néstor y Cristina de 2006-2013. Por ejemplo, y de tantos otros más. Eh, si analizamos el 46 y aún antes, podemos analizar aún antes del 45, vamos a arrancar en mediados de la década del 30, cuando las potencias centrales, los países centrales se preparaban para la Gran Guerra, y apareció para nosotros, los países periféricos y para la Argentina en particular, la necesidad de la política de sustitución de importaciones, sobre la que se monta Perón, valiéndose de una parte de la renta agraria para industrializar la Argentina. Bueno, eso mismo hoy no es posible de reproducir. ¿Por qué? Porque el escenario internacional también es otro. Eh, en el año 45 no existía la China que hoy conocemos, por ejemplo. Empezaba el periodo de la Guerra Fría, no existía el multilateralismo que tenemos ahora y que estamos desaprovechando los argentinos. Eh, es, digamos, interpretar la política sin estos parámetros globales nos conduce a un error extraordinario y maléfico para nosotros. Obviamente que no se puede hacer el mismo. Perón, si estuviera vivo, eh, nos diría, muchachos, aquel peronismo ya fue. Sentémonos a pensar, como yo lo hice en aquel momento, cuáles son las condiciones objetivas y subjetivas, y analicemos cuál es el país, la Argentina posible. Hoy, si la oposición, que somos nosotros, estamos muy callados, es porque creo que no sabemos qué cuernos hacer con la Argentina. Pero si lo tuviéramos absolutamente en claro, Mientras el este, presidente. y claro, ¿me entendés? Ante ese vacío nuestro nace el Milei presidente. Hay un artículo extraordinario de Claudio Escaleta que escribe en el Destape, y que él habla de las tres Argentinas subyacentes, ¿no? Existentes, digamos. Una es la vieja Argentina agroexportadora, que ya sabemos lo que es. Se agrega ahora la Argentina extractivista, que como no tenemos plata no podemos sacar nosotros la riqueza que tenemos bajo el suelo o bajo el mar, lo que produce una restricción externa importante, que es lo que no podemos resolver, y nuestra vieja Argentina industrial, el modelo que arrancó Perón en el 46, que tampoco ya va más. Eh, entonces, todos los intentos por diseñar una nueva Argentina brillan por su ausencia. Es decir, no hay ni una persona, no tenemos conducción política, no hay un grupo, nadie que acierte, y que brinde una idea de muchachos, hay que ir para allá. Digamos que el Decimos, año pasado la campaña, no sé si considerás conmigo, a ver, Milei daba propuestas rupturistas, ridícula, dolarización, o sea, una cosa muy ridícula. Pero Massa, nuestro candidato, parecía como que quería defender el status quo, que parecía como que su campaña se resumía en vas a mantener lo que tenés, vas a seguir todo igual. Y me parece que el peronismo no es vas a seguir todo igual. Me parece como que Massa quedó en una especie de conservadurismo raro, como una especie de status quo extraño, porque Alberto Fernández también genera un status quo extraño, como coincidir. sí, Massa, eh, que en algún momento lo hemos apoyado, obviamente, porque cuando se viene la marejada uno se agarra de cualquier cosa. Lo mismo Alberto, fue un error estricto, no de Alberto, sino de Cristina, digámoslo.
nadie acierta a tocar la campana adecuada. Entonces, los chicos no forman fila, porque si no hay uno que toca la campana en el recreo y decir, muchachos, se acabó el recreo, hagan fila, nadie sabe tocar esa campana, entonces los chicos siguen desperdigados por el patio haciendo lío, ¿verdad? Y eso fue digamos, no dejamos error por cometer. Cristina sacó esas famosas 30 y pico de páginas, donde, por ejemplo, proponía una reforma laboral sin la participación del movimiento obrero. Un disparate, pero un disparate. Entonces, no nos salvamos nadie. Estamos todos como muy perdidos, ¿no? Siendo que ella, cuando siendo senadora, fue una mina que se paró de mano al menemismo en el Senado. Sí, por eso te digo, pero bueno, pero ahora creo que está más preocupada dinásticamente por la suerte de su hijo o sus problemas jurídicos que por conducir el movimiento. Hoy no hay nadie que conduzca el movimiento nacional. Con lo cual, si no hay nadie que conduzca el movimiento nacional, yo quiero, no me gustaría decir lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Quizá en este momento no exista más el movimiento nacional, o por lo menos necesita una reformulación tan drástica que debería tomar otro formato, ¿no? Eh, yo a veces en charlas de café con los amigos llegamos a una conclusión tenebrosa. El peronismo también, el peronismo y el movimiento nacional necesita este, una reformulación. Así como venimos, no funciona más el asunto. Y, y no podemos quedarnos aferrados a ideas mágicas, como que el peronismo es invencible, es eterno. No, muchachos, han caído imperios, ¿por qué no va a dejar de existir el peronismo? El radicalismo no existe más. El radicalismo, como lo vivieron y lo soñaron Irigoyen, Alem, no existe más. Tuvo un breve, como una breve refrescada con Alfonsín, que creo que tampoco entendió el fenómeno nacional, la causa nacional no lo entendió, por eso su postura con Malvinas. Y nosotros parecimos con Néstor, que le pegábamos una refrescada a un peronismo que venía medio tambaleante desde la época del 90, el fracaso, el estoico fracaso del Chacho Álvarez que nos costó también otro atraso cosmovisional espantoso, ¿no? Con la UCR, ¿cómo se llama? La unión de la UCR y el FREPASO, un espantoso atraso político fue eso de conciencia nacional y popular. Es decir, la conciencia nacional y popular desde el año 76 hasta acá viene en un tobogán espantoso y encima las maderas están ajadas, nos lastimamos las piernas, es un desastre. Hoy estoy para nada esperanzador, ¿verdad? Bueno, pero es todo real. Eh, Se puede decir, digamos, para que el peronismo supo adecuarse más que sus análogos regionales, porque, por ejemplo, no hay apristas más en Perú, como el PRI en México, la causa también ha caído bastante en desuso. Digo, el peronismo supo reciclarse. Creo que Sí, puede reciclarse actualmente. El problema es que no se recicla en un peronismo liberal o digamos, próximo a los pichetos de la vida, digamos, para decirlo de manera coloquial. claro, porque el problema es que el reciclaje mayor que tuvo el peronismo en los últimos años fue el de Menem, porque ahí los que no éramos menemistas nos podíamos contar con los dedos de un par de manos y nada más, ¿eh? Éramos muy pocos, éramos muy pocos, éramos muy pocos. Estaba el MTA, estaba, qué sé yo, eh,
que nos refugiamos nosotros en la revista Línea, en el MTA, estaba Pino Solanas, algo de la CTA, eran muy pocos, no teníamos un peso específico importante, gravitante. Entonces, lo que yo no veo, y el kirchnerismo, ahora devenido cristinismo, que es más chico, ¿no? Pues todos dicen kirchnerismo. El kirchnerismo no existe más. El kirchnerismo, una vez que se murió Néstor, dejó de existir, porque era más amplio que el cristinismo. Es decir, dentro del kirchnerismo estaba el movimiento obrero, estaba la CGT. Eh, Cristina solamente acepta a un sector de la CGT, el que le es más funcional a ella, pero digamos, por eso yo nunca la vi con condiciones para, no para liderar. Ella lidera un sector, pero no la veo como conductora. El conductor es el que se para en la punta de la pirámide, en el vértice superior, y conduce al conjunto. Si vos conducís solamente una fracción, no sos conductor, sos un líder de esa fracción, ¿no? Y eso, el peronismo sin conductor no existe, no existe, no. Algunos le ponen muchas fichas a la CGT, pero la CGT tiene importancia política, adquiría una importancia de sustento para lo político, pero la CGT es lo que es, la Central de Trabajadores, el sindicalismo. Si no hay una conducción política que englobe a la CGT va a hacer lo que pueda. Pero si no, ¿qué es lo que puede hacer? Paro tras paro, tras paro, tras paro, no. Muchachos, tenemos que rompernos la cabeza para, para ver cuál es la Argentina del siglo XXI. ¿Cuál es la Argentina? No puede ser la del 45. Abominamos de la del 90. Bueno, ¿cuál es el peronismo nuevo o el movimiento nacional que pueda pensar y que pueda desarrollar un proyecto nacional? Pero no lo tuvo en su momento, ahora no tenemos ninguno. No tenemos ninguno. De hecho, cuando dejó de soplar el viento de cola, ¿no? Cuando había altos precios, los commodities y demás, no hubo, no hubo la previsión y empezamos a sufrir lo que también sufrió Perón durante su último gobierno en los años 50, que es el tema de la restricción externa, la falta de divisas. Entonces vos resulta que tenés una inmensa fortuna bajo tierra y no tenés cómo extraerla. Nos acordamos de los contratos con la California y demás, ¿no? Ahora, es que habría que hacer un poquito de desarrollismo porque tenemos Vaca Muerta, el litio, el petróleo frente a las costas de Mar del Plata. ¿Los podemos sacar nosotros? No tenemos con qué. No tenemos dólares, la verdad es esa. Este, ¿Y cuál es el modelo de la Argentina? Eh, yo creo que lo que dije antes, que el viejo modelo industrial que instaló el peronismo, que fogoneó el peronismo, ya no corre. Entonces habrá que ver cuál es el modelo argentino, siempre de la producción, pero decir que producción con industrialización, pero habría que puntualizar exactamente qué es sobre la industria del conocimiento, qué es lo que hacemos, muchachos, con quién nos aliamos. En este momento estamos en una problemática jorobada para el campo nacional, porque resulta que ahora descubrimos que Maduro es un dictador. Y ahí se nos está yendo la vida, porque Maduro es la patria grande, con defectos o no, nosotros no somos quienes para decir que Maduro está lleno de defectos, porque no nos miramos nosotros primero, ¿no? Y además, si gana la derecha en Venezuela, ganan una especie, sí, también unos personajes siniestros que viven en Miami, que son lobistas del poder financiero. Este hombre Urrutia o Corina esta Machado también son siniestros directamente. Pero por eso, digo, eso es vida o muerte.
no nos podemos fijar a ver si, cuando sabemos además que está demostrado que fue una crónica de un supuesto fraude anticipado, ¿verdad? Pero y hablar de república, yo veo a algunos progresistas hablar de las formas, que no es republicano, que es un dictador, parecen los demoliberales de Perón, ¿no? Cuando Perón los acusaba de demoliberales. Muchachos, ¿desde cuándo las formas son más importantes que la patria? Es una guerra. O somos nosotros o son ellos. Entonces, dejémonos de joder. Y yo vi, eso también es muy desesperanzador, ¿verdad? Me podrán decir, bueno, pero Lula dijo otra cosa, pero Lula es presidente. Y para llegar a presidente tuvo que pactar con sectores reaccionarios, ¿verdad? Entonces, está en uso de su mandato presidencial. Entonces, ahí siempre tiene que actuar con cintura. Es presidente en ejercicio, digamos, ¿no? Con la alianza que lo llevó al poder. No es lo mismo. Cristina podría haber dicho mucho más. Podría haber dicho mucho más. La única voz que se alzó ecuánime fue la de Francisco. Después todo lo demás han dicho paparruchadas de progres, de liberales. No me jodan. Y bueno, Francisco porque entiende que en caso de ganar la derecha en Venezuela, la guerra civil que puede producir en el continente puede generar un caos gigantesco. El Papa, Absoluto, mira, absoluto. es el único que Es el único que tiene una mirada global extraordinaria. Lo único que lamento es que sea tan grande, porque yo tendría que dejar los hábitos de venir a candidatearse a presidente, porque es un genio. Este, pero, muchachos, tantos, tan revolucionarios que son algunos que dicen ser, y después se fijan en las formas, y si hizo fraude, entonces con este criterio, aunque hubiese habido fraude, que no lo hubo, pero aunque hubiese habido, estos muchachos progresistas que se creen tan revolucionarios están abominando de todas las revoluciones que en el mundo hubo, ¿no? El respeto irrestricto a la ley, ¿de qué me están hablando? El republicanismo, nosotros nunca hablamos de república, siempre hablamos de patria. La verdad que estamos dando un espectáculo bochornoso y entiendo a los bolivarianos la bronca que deben tener con nosotros, ¿no? bueno, y las madres de Plaza de Mayo, que si bien no está más de Bonafini, Carmen Arias también dio un comunicado muy interesante. Sí, sí. Pero bueno, quiero decir, eh, a mí me molesta mucho la declaración de Cristina, ¿qué querés que te diga? Me parece de una, de una flojera, eh, vaguedad, no sé, no se dan cuenta. ¿Quién era el que decía? Creo que Jauretche decía, cuando uno no sabe qué postura tomar, bueno, cómprese el Diario de la Nación y de lo que opina la Nación, usted parece en la vereda de enfrente, es la única manera de acertar. ¿No se dan cuenta que están coincidiendo con Macri, con Milei? ¿No se dan cuenta, muchachos? Pónganse en la vereda de enfrente, por favor. Corazón y pases cortos, déjense de joder. Corazón y pases cortos. La- Salí de la depresión, ahora me subió la calentura. Pero bueno, son el análisis de la realidad. Igualmente, y ya me quedan pocos minutos de la reunión, pero Milei en el plano internacional tampoco parece que la derecha internacional le está dando mucha bola, porque lo desplantó a la calle Pou, que es un tipo serio, entre comillas. Trump no se lo termina de tomar en serio. Con Bolsonaro las cosas no van tan bien. Digo, inclusive en esos personajes raros y extraños que manejan la derecha, el presidente tampoco parece ocupar un lugar preponderante. Y no, si es un payaso, un tipo que habla con su perro muerto.
Este, yo creo que eh, es un tipo que no tiene poder, no tiene poder. Hay que recordar que a Alberto también lo eligieron porque no tenía poder y se suponía este, que iba a ser fácilmente manejable. Bueno, no tenía poder, pero tenía sus ínfulas, Alberto, ¿no? Eh, es cierto, lo está pasando pésimo ahora, creo que ha cometido errores sonsos, eh, pero yo a Milei lo veo, se lo decía los otros días a un amigo, Milei puede terminar muy mal. Milei puede terminar muy mal, porque tampoco es un tipo que está sentado, no representa nada, digamos, es él y su locura. Y lógicamente que los líderes del mundo, no todos son, podrán ser derecha, pero no son payasos, no son locos como este. Es imposible tomar este, en serio este tipo. Pero, bueno, lo cierto es que nosotros provocamos ese vacío de poder, ese vacío de proyectos que posibilitó la llegada de este tipo. Es decir, de él podemos decir cualquier cosa, pero no saldríamos de esta encerrona. Tenemos que ver qué es lo que qué hicimos mal y qué podemos hacer para pensar una nueva Argentina, porque esto no va más. Eh, Hay hombres, bueno, no con nombre y apellido como Santiago Curio, como Guillermo Moreno, sectores del nacionalismo, digamos, más catolizante, digamos, que Ujú, predican una caída inminente del gobierno, ujú. que la propia marcha de la economía a una hiperrecesión, que es lo que estamos yendo, se lo va a comer crudo más tarde, más temprano. ¿Vos crees que dura 4 años este gobierno o que en algún momento termina, digamos, como el presidente colgado en Bolivia? Mirá, no sé porque la Argentina es muy particular. Mientras lo sostenga el establishment, este, porque están haciendo, es evidente que hay un sector que está haciendo pingües negocios, ¿verdad? Pero con, con nuestra cabeza política esto no podría durar demasiado. No, esto pero es tan loca la realidad argentina y uno lo piensa con una lógica que quizá ya no tenga demasiada asidero con la realidad, que tengo miedo de equivocarme y que esto dure 4 años, pero porque también las percepciones de uno se acercan mucho a los deseos propios, ¿no? Yo no quiero dar una opinión sobre mis deseos, quisiera tener la certeza de mi lógica, pero no sé si la tengo. Todas las variables, todos los datos son absolutamente desastrosos e indicarían eh, una caída, qué sé yo, en poco tiempo. Pero es muy difícil acertar, es muy difícil acertar. Yo creo que esto así no. Si la clase media que uno ve que debería ya estar saliendo por lo menos a los balcones a cacerolear, está muy quietita, porque hay una diferencia con el 2001 que yo creo que es psicológica, ¿no? No sé si está bien hablar del psicologismo, pero eh, en el 2001 la clase media que salió a cacerolear, salió a cacerolear porque le habían tocado los ahorros. Entonces, decía, me robaron lo mío porque yo no soy pobre, por eso me robaron. Pero ahora debería salir a los balcones para decir, no me alcanza para pagar el alquiler. Y eso, en un clase mediero, no sé si es algo que se atreve a decir. El autoconsiderarse pobre, me estoy cayendo en la pobreza, es el estigma más espantoso que puede sentir la clase media, y se la ve muy quieta, a pesar de que está sufriendo horrores. Pero bueno, es muy difícil hacer un pronóstico. Yo te diría que ojalá que este gobierno no termine sus 4 años. Saldrán ya los demos liberales a decir eso es una barbaridad, es la patria,
o este gobierno. Entonces, Lo que pasa no, es que pone en peligro la sustentación del propio sistema demoliberal, porque mm, si empieza una caída del Producto Bruto de 10, 15 puntos y empieza a calentarse la cuestión social, va a necesitar romper ese régimen demoliberal para mantener las papas, este muchacho. Digo, lógico. el sistema demoliberal es también medio como una arma de doble filo. Y sí, claro. Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Sí. ¿Vos pensás que, como última pregunta, el Fujimorazo que se da en Perú puede ser en Argentina también? Digamos, como la salida más por derecha, digamos, de la situación. El último botón de este muchacho. Yo, yo lo que imagino es, me pasa que también los muchachos que están en el Congreso, ¿no? Este, no sé, debería cerrar el Congreso. Eh, yo imaginaba hasta hace poco una asamblea legislativa que lo voltee, pero bueno, no, no estaría sucediendo. Acá, la verdad, es una novela con final abierto. No me animo porque es muy loco. Está todo fuera de los parámetros que uno siempre ha conocido, o quizás yo soy muy reducido mentalmente y no puedo visualizarlo, pero qué sé yo, puede ser como fue en Chile el problema del boleto del subte. ¿No? A uno le da la sensación que la pradera está seca, o es obviamente, no la sensación, la certeza, que la pradera está seca y que una chispa podría encender el fuego. Ahora, ¿cuál sería la respuesta de este que está arriba del poder? Y todo depende este, yo creo, del sostén que todavía mantiene en algún sector del establishment, no de todo el establishment, ¿no? Pues ya se empiezan a escuchar lo dijo Roca, es decir, le tuvimos demasiada confianza. Este, el problema es que no si se caen, no los intentos que él puede hacer por permanecer, sino los que somos oposición, en qué estado estamos. Es decir, porque si el peronismo tuviera las cosas en claro, si el peronismo fuese a un peronismo, que lo dudo bastante, ahí sí que yo te diría, me parece que la continuidad de este gobierno corre un serio peligro.